Muy buenos días, estimados estudiantes. Estamos dando inicio a nuestro encuentro. Estábamos en un espacio allí de reflexiones, pero entonces vamos a retomarlo para que los demás compañeros que no pudieron asistir el día de hoy escuchen la grabación y también nos puedan hacer sus aportes a través del foro. Recuerden que tenemos un foro, algunos lo han estado utilizando para colocar allí los avances del trabajo. La idea es que el foro no coloquemos en esos avances, sino por el correo y yo se los reviso, se los devuelvo. Bueno, les decía a algunos que he estado un poquito de salud, he seguido un poquito regular y me han pasado varias cositas que de pronto ustedes pudieron ver mi silencio, pero espero que ya de aquí en adelante sigamos, o sea, aprovechemos el resto de tiempo que tengamos y podamos generar unos ejercicios muy importantes, porque yo sí he observado que ustedes son muy juiciosos, que ustedes hacen entregas antes de tiempo y algunos yo a veces les he leído y les he dicho que pueden corregir o si de pronto no alcancé a leerlo cuando les estoy calificando, les coloco que les faltó tal cosa y que como no pude en ese momento leerles y darles una sugerencia, lo pueden volver a enviar con los ajustes y así lo hemos hecho. Entonces, digamos que por ese lado en calificaciones yo no le veo problemas. Si ustedes me dicen, no, esa nota me quedó muy bajita, yo lo quiero mejorar, hacemos el proceso. Pero entonces aquí sería que podamos elegir como una temática que tenga que ver con los dilemas éticos, con ciudadanía, con ética, o uno de los temas que de pronto resalta en cada uno de esos dilemas, a ver si podemos encontrar un documental, ¿cierto? O algo corto que nos podamos ver el día del encuentro y generar el diálogo. Eso sí Profe, podríamos hacer, ¿sí? sí, pues sí, ya que de pronto lo pones desde esa perspectiva, sería chévere de pronto algo que tenga que ver con la ética y el profesionalismo en la parte laboral de nosotros, pues en la parte de lo que es la administración. No sé si todos los compañeros que tengo aquí sean también de la parte administrativa pues de administración de empresas, ¿cierto? Hay veces que nosotros en el campo laboral nos encontramos con ciertas situaciones que nosotros tengamos que tener tanto esa ética, ese profesionalismo y cómo podríamos nosotros abarcar ese tipo de problemas, ¿cierto? Desde el punto de vista ético, profesional y pues de la parte ciudadana. Ujú. Me parece muy chévere. No sé, los demás compañeros qué piensen. De todas maneras, voy a dejar y ustedes me ayudan ya que están hoy. Vamos a dejar en el foro de dudas e inquietudes. Hagamos allí el proceso. Bueno, en el último encuentro quedamos en que vamos a trabajar, en que vamos a dar ideas para los temas. Entonces, podemos colocar el de Carlos. Carlos, tú puedes ingresar y decir, bueno, yo sugiero que trabajemos para el 10 y 11 un documental o bueno, algo que podamos hacer corto, que lo proyectemos aquí, que lo veamos y que generemos ahí sí como una especie de cineforo, ¿cierto? Entonces, Carlos nos plantea la ética y el profesionalismo que se debe dar dentro de la administración de empresas, abarcando esos problemas que a veces o esos dilemas que uno tiene como administrador o como alguien que genera unos emprendimientos, porque digamos que la carrera de ustedes, los que estudian administración de empresas, no solamente es con la mirada de que van a ir a encontrar un trabajo, sino que ustedes mismos pueden generar sus emprendimientos, ¿cierto? Y salir adelante con esas ideas. Y que mientras están allí, que terminan, digamos, su proceso para salir, ustedes también pueden ir haciendo, rayando sus ideas. Incluso se me ocurre que en el último encuentro voy a mirar si el líder de la escuela que tengo aquí de administración de empresas, lo invitamos y que nos dé una corta charla. Él es experto en marca, en cómo posicionas una marca. Entonces lo podemos tener para que nos generemos con él un encuentro bien interesante y ustedes puedan hacer sus preguntas y los que les gusta el emprendimiento o que después pueden entrar a trabajar con otra persona, asociarse, cómo pueden generar allí esos procesos. Se me ocurre a partir de lo que dices, Carlos, ¿no? Y me Sería parece muy chévere. chévere, muy Ajá, y perfecto. Uf. sí.
No, voy a decirle al profe porque a él le encanta, él maneja la marca, él de verdad que, Y perdón, voy a darle la eh, palabra a Gonzalo que tenía la mano levantada. Gonzalo, cuéntanos. Yo tengo un pensamiento de la ética como más, no sé si el término sea holístico. Y es que creo que aplica no solo en lo laboral, obviamente la idea de Carlos me gusta mucho desde el punto de vista profesional, pero la ética hace parte del comportamiento permanente del ser humano cuando vive en comunidad. Entonces pienso que es Ujú. aplicable a cualquier área, incluyendo la laboral y la profesional. Entonces, Ok. el comentario lo hago porque pienso que cualquier tema que esté relacionado con la ética va a ser útil para todos y aplicable también a lo profesional y laboral. Perfecto. De todas maneras, ustedes saben que la ética es una disciplina que trabaja, digamos, las regulaciones normativas que se tienen a nivel de países, de ciudades, de regiones, que incluso con la globalidad que estamos viviendo, una acción que tengamos aquí va posiblemente a afectar o se va en cadena y va a afectar a alguien en otro lugar del mundo, ¿cierto? Entonces, de allí que la ética es importante que digamos que la miremos con lo que ustedes están diciendo, que me parece muy importante, y que es a través de ella que nosotros retomamos esas miradas normativas para ver cómo desde la moral, que es algo ya mío, ¿cierto? Que es lo que yo digo, tomo la decisión o no la tomo, hago lo correcto o no lo hago y que esa normativa está regulada pues en las sociedades y desde allí es que nos miran. Entonces, hacerlo desde ese ejercicio me parece muy interesante. O sea, tomaríamos la ética implicada en el ejercicio laboral, ¿cierto? Y cómo a través de ella se generan acciones. Acciones que deben ser éticas, obviamente, o cómo nosotros generamos desde esas problemáticas o dilemas en el ámbito laboral o en el ámbito personal, familiar o social, porque esto se ve en todos los niveles, como dice Gonzalo. Entonces, que le podamos de pronto ese día enfatizar un poco esa ética aplicada a lo laboral, pero también a lo social, porque es que en lo social entra la familia, entra el que está a mi alrededor. Incluso hay algo que nosotros casi no trabajamos y es la ética, el principio de responsabilidad que ha planteado Hans Jonas, donde él dice que sí, que es muy importante ser corresponsables con uno mismo, con el otro, pero que casi descuidamos a lo otro. ¿Y qué es lo otro? Son los seres sintientes y es la naturaleza, ¿cierto? A tal punto que él tomó el imperativo categórico de Kant. Ustedes recuerdan que Kant, no sé si han llegado a leer a Emmanuel Kant. Emmanuel Kant decía, obra de tal manera que tus acciones se conviertan en una ley universal. O sea, ser un ejemplo, ¿no? Y ese imperativo lo tomó un poco Hans Jonas y él dice que nuestras acciones deben ser trabajadas o imitadas en pro de las futuras generaciones, pero él ese imperativo lo lleva a decir que más que ponernos a mirar en lo positivo que hago, es hacerle énfasis a esa crítica de mis acciones negativas que van a afectar no solamente al planeta, a los seres sintientes, sino a las futuras generaciones que nos seguirán en este mundo, ¿cierto? Entonces él hace todo un manejo allí muy interesante que nosotros, por ejemplo, en el caso de ustedes, los que son como es administradores en formación, ustedes que tienen que tener toda esa parte holística de mirada, qué van a hacer, cómo van a trabajar, qué equipos de trabajo, cómo van a ser los lineamientos de sus empresas o de las empresas donde trabajen. Allí es muy importante tener esa mirada holística de la ética, del comportamiento ciudadano y de cómo nosotros como líderes, en este caso líderes administrativos, debemos tener unas ciertas actitudes, pensamientos, digamos, fundamentaciones teóricas que les ayuden en ese proceso de generar espacios éticos dentro del campo laboral, ¿no?
Que es difícil, sí, pero que se puede hacer, sí. Cuando nosotros también como líderes somos ejemplo, ¿no? Que también es un poco difícil. Bueno, entonces quedaríamos con ese tema. No sé si José, José o José está de acuerdo o tienes otra idea. No, pues, si bien yo no soy administrador de empresas y lo que estoy estudiando no es administración, considero que la realidad está bien, porque todos tenemos proyectos laborales. No te escucho bien, José. José, no se te escucha bien. Se te escucha No, entrecortado. ¿ahí me oyes? Ahora sí. Listo, te decía que estoy de acuerdo y que si bien yo no estudio administración de empresas, considero que la ética va en todos los campos de nuestra vida, que me parece bien que lo hagamos desde ese enfoque. Ok, perfecto. ¿Y tú qué estudias, José? Filosofía. Ah, bueno, no, pues es que tú sabes que la ética es una disciplina que se desprende desde lo filosófico, o sea que ahí también entraría en esa parte. Entonces, bueno, listo, Sí, quedamos con señor. ese tema. De todas maneras, me gustaría que en el foro, sea hoy o mañana, ustedes ingresen y digan de acuerdo a la conversación que estuvimos en la web, en las CIPAS, perdón, porque esta hoy es una CIPAS. Entonces, en las CIPAS quedamos que para trabajar el cineforo Uy, o el encuentro dialógico reflexivo, queremos hacerlo con un tema, con el tema de la ética y el profesionalismo o la ética instaurada en mi acción laboral, ¿cierto? O en mi quehacer laboral. Y así no lo centralizamos a una sola profesión, sino que es como dicen, y también lo dijo Gonzalo y le dice José, esto es aplicable a todos, ¿cierto? Tanto un educador como un sociólogo, antropólogo, un ingeniero. El caso del administrador es la coyuntura que tienen por ser líderes administrativos, ¿cierto? Porque ustedes estarían llevando un ejercicio de liderazgo y de generar un trabajo de equipo que cuando el líder logra entender todos estos procesos éticos ciudadanos, puede generar también dentro de su equipo una mirada, ¿cierto? Una mirada a que todo lo que se haga sea desde esos procesos éticos que debemos tener como seres humanos, que eso sería muy valioso y muy importante, máximo en esta época en la que nos encontramos, ¿cierto? Donde también tenemos la afectación de que la tecnología es muy importante, pero también está llegando a todos los ámbitos laborales, ¿cierto? Entonces también nosotros tenemos que tener ese apoyo o conocimiento. No sé si hasta allí ya tengan otro comentario, o sino para comenzar a ver el tema que les quiero trabajar hoy como CIPAS, que yo sé que les va a servir mucho en sus estudios, que es un tema que me gusta. sí, profe, yo creo que entraríamos ya en materia para saber si Ok. estoy ansioso saber si es por donde voy o si estoy como en la línea. A ver. Pero bueno, lo importante es que el tema que yo traigo tiene que ver con, bueno, voy a compartirles pantalla. Cuando yo les estoy compartiendo pantalla, a veces no los puedo ver, pero entonces si tienen alguna pregunta me hablan y yo dejo de compartir y luego entonces seguimos hablando. La idea es que no sea solamente que yo esté hablando, sino que podamos participar para que hagamos el encuentro bien interesante. Entonces, espérenme un momentico, yo lo dejo como acá listo para que cuando voy a darles compartir, bueno, entonces me dicen si ya están viendo pantalla. Sí, señora. Sí, ya la estamos viendo. Ok, entonces vamos aquí a colocarlo en tamaño exacto. Entonces aquí, aunque voy a dejarlos aquí, los voy a estar moviendo. Bueno, a mí me parece muy importante en el ejercicio que hemos estado mirando de hacer reflexiones, de elaborar textos argumentativos. En este caso, ustedes están haciendo unos análisis alrededor del dilema ético que eligieron. A partir de ese dilema hemos hecho al inicio un resumen.
¿cierto? Hemos trabajado un resumen, ese resumen era de un texto, allí pudimos encontrar que a veces no estábamos dándole una aplicabilidad exacta a lo que implica un resumen, que el resumen es una síntesis muy simplificada, muy clara, muy sencilla, para decir cuál es la intencionalidad del autor en el texto que nos hemos leído o en cualquier texto que nos leamos. Incluso yo les decía en ese momento que hasta de una película. Entonces, un texto que trabaje la misma temática, yo lo puedo circunscribir a una idea de 2 interlineados, de un párrafo de 3 o 4 o 5 interlineados, y allí estaría comentando lo que el autor quiere decirnos en el texto. Ya cuando empezamos a ampliarnos demasiado, estamos entrando en los detalles del texto a través de las subideas o las ideas secundarias que se desprenden de esa idea central. ¿Por qué traje el término hoy de organizadores gráficos y la escritura de texto? Porque yo amo mucho esta herramienta de los organizadores gráficos porque te permiten a ti, primero, jerarquizar la información, segundo, guardar la información de la manera adecuada en el cerebro para que en el momento que la necesitamos la podamos utilizar, porque como su nombre lo dice, por ser gráficos, entonces son ilustrativos, permiten que se trabaje la visión, ¿cierto? Y sí que es importante cuando yo puedo de entrada mirar y lo que yo veo allí lo entiendo de una, ¿sí? ¿Y por qué aplicada a la escritura? Porque hay un organizador gráfico en el que nos vamos a centrar un poco, que si ustedes lo aprenden a elaborar muy bien, tienen el 50% de un ensayo o de un texto o de la escritura de un texto argumentado. Entonces, a ustedes casi siempre se les pide textos argumentativos, ensayos, y a veces hay unos de ustedes que tienen unas facilidades para escribir muy buenas. Incluso yo los he felicitado, yo les digo sigan adelante, profundicen en ese ejercicio de la escritura, porque es muy importante para cada uno de nosotros saber escribir bien, ¿cierto? No estoy diciendo que tengamos que ser escritores. Hay unos que tienen esas habilidades y podrán ser escritores, pero hay otros que se necesita un trabajo más concienzudo para poder llegar a una muy buena escritura. Entonces, vamos a continuar acá. Este sería pues como la agenda de hoy. Bueno, ya tuvimos los saludos, bienvenida, charlamos muy bueno, estamos viendo los organizadores gráficos y vamos a trabajar solo 3 de los muchos organizadores gráficos que hay. Entonces vamos a recordar que es el cuadro sinóptico, el mapa mental, el mapa conceptual y el escrito argumentado como aplicación del mapa conceptual con normas APA. Entonces aquí antes de empezar el tema les quiero preguntar, ¿quién me quiere decir qué es el cuadro sinóptico? ¿Qué se acuerdan? Bueno, para mí el cuadro sinóptico, profe, es todo lo que uno como coloca, no sé, ya me perdí. La Tranquilo. llavecita donde están las llaves. Muy Ese es bien. donde uno comienza como a contextualizar lo que uno quiere decir en forma de llaves, con palabras claves, palabras contundentes, específicas, que guían al lector a qué es lo que uno quiere proyectar. Muy Es bien, lo que creo Carlos. que es. Sí, felicitaciones. Dijiste la característica esencial de un cuadro sinóptico. Pocos lo hacen, entonces por eso te felicito. Muy bien, ahora Gracias. quedarían José o Gonzalo para decirnos mapa mental. Mapa ¿Qué será mental es cuando uno pone una idea central y a partir de esa va desenglosando el resto de ideas, de argumentos que uno quiere explicar, quiere dar a conocer. Ok, bien, entonces Gonzalo, te quedó el mapa conceptual. ¿Qué te acuerdas tú que es el mapa conceptual? Pido permiso un momento, profe. Dale, Yo lo José. entiendo como una herramienta visual a través de la cual puedo resumir y presentar un tema específico. Ajá. ¿Y tiene alguna característica que lo diferencie del mapa mental y del sinóptico? Pues básicamente es como un conjunto de ideas que llevan a una idea principal. Ok.
y está organizado en forma de gráfico, no tanto como el cuadro sinóptico y como el mapa mental, que es más como un resumen corto de cada tema, sino es como recordar visualmente la idea principal con sus características. Ok, muy bien. Bien, entonces vamos a empezar aquí a ver a cada uno. ¿Y qué son los organizadores gráficos? Entonces son, como yo les decía ahora, son elementos, voy a tratar de colocarlos acá, son elementos o herramientas que a nosotros nos permiten jerarquizar la información desde las ideas centrales y que también nosotros pues podríamos apoyar esas ideas centrales con las ideas secundarias. Entonces es importante que cuando nosotros estemos trabajando un organizador gráfico, aquí al lado derecho, ustedes pueden ver que hay diferentes formas de trabajar los organizadores, también que los podemos hacer desde Canva, desde Genially, desde Easel, Pixel, bueno, cualquier aplicación que a nosotros nos sirva. Por ejemplo, aquí están haciendo unas reflexiones sobre la educación, ¿cierto? Y lo están haciendo en el sentido de un mapa, aquí sería un mapa mental, porque el mapa mental es el que nos permite a nosotros partir, digamos, partir la idea, aunque no está la idea en el centro, la colocaron como título, pero digamos que el rincón de aprendizaje iría en el centro y con las flechitas, con esas flechitas o esas líneas, los colores y las palabras que hay, es lo que a mí me permite ver la caracterización de lo que es un mapa mental. Es el único que permite esa combinación de colores, de imágenes y digamos que es muy interesante poderlo trabajar, aunque ahorita lo vamos a ver más, digamos, de una manera más específica. Carlos, cuéntanos. Sí, profe, qué pena. En una de las tareas, en el momento 4, ética, sí, en el ensayo, usted nos dice un ensayo reflexivo. Nos pidió un Ajá. ensayo reflexivo. Creo que no vi algo de ensayo reflexivo que nos hayas explicado en la primera portada, ¿cierto? Eh, Ahí me pides un ensayo reflexivo. Obviamente, cuando yo voy a hacer una de estas tareas, yo primero investigo qué significa el ensayo reflexivo y pues me lleva a algo que me toca personalmente como argumentar desde mi punto de vista personal. De eso se basa la tarea que estoy haciendo, que es la del momento 4. Entonces, no, como no te he escuchado de pronto hablar de la tareita, entonces no sé si me estoy adelantando, pero sí quería como Sí, saber si, se me está adelantando, pero está bien. perfecto, listo. Quería era así como saber si el ensayo reflexivo entra en lo que usted nos está explicando. Sí, aquí lo vamos, es precisamente el que vamos a explicar, porque Ok. un texto argumentado casi siempre es un ensayo, casi siempre. A veces puede ser un simple texto reflexivo. Lo que pasa de colocarles ensayo reflexivo es porque, como este es un curso, digamos que se orienta de primera matrícula, entonces la construcción de un ensayo es uno de los escritos más difíciles que hay, ¿sí? Porque requieren de mucho ejercicio escritural, de análisis, de argumentación, pero también de apoyo en teóricos que fundamenten lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, cuando se habla del ensayo reflexivo es que se utilice un poco el componente, como tú lo decías, de las opiniones personales, pero tenemos que vincularle el apoyo, que es lo que vamos a estar entonces revisando. Muy bien, aquí tendríamos lo que es un organizador gráfico, ¿cierto? ¿Por qué son útiles los organizadores gráficos? Entonces son útiles porque nos permiten ver, ¿cierto? La parte de un todo. Entonces vamos, como ustedes lo decían, viendo especificidades de un tema que cuando yo entre y mire, pueda ver en esa mirada de ese gráfico la temática y yo digo, ay, sí, ahí está trabajando esto, diciendo esto, aquello otro. Entonces nos quedaría bien desde ese proceso. También porque nos permite a nosotros esa organización mental de un sistema, nos permite localizar y recordar las ideas claves de un texto, también nos permite a nosotros reorganizar la información que se requiera en este caso, por ejemplo, para elaborar un ensayo o para elaborar un texto escrito.
también nos sirve para la información espacial. ¿Por qué? Porque dependiendo del organizador gráfico es que yo puedo organizar, como está en la imagen, por ejemplo, si lo voy a hacer de manera horizontal, vertical, o como en el caso cuando Carlos nos explicaba el cuadro sinóptico, ese es en forma horizontal, ¿cierto? Es horizontal y su característica o estructura básica son las llaves. Listo, que es importante tenerlo. También nos permite resumir textos, un gráfico, tú puedes estudiar con un gráfico, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una que amo el mapa mental cuando yo quiero leer un texto y saber que debo recordar esas ideas básicas y cuando lo miro, incluso me sirve no solo para recordar, sino que si requiero escribir o generar un párrafo escrito porque me lo pidieron, digamos que el mapa, en este caso el mapa mental, me ayuda a generar ese orden de las ideas que jerarquicé. También a tener relaciones entre las ideas, a facilitar la comprensión de los temas y a convertir una información compleja, que eso es muy, muy importante, y desordenada. Cuando digo desordenada, no es que el escrito esté desordenado, sino que hay textos que a veces pueden ser tan complejos que empezamos a leerlos de una forma inequívoca y por eso nos podemos perder. Entonces, el gráfico me sirve a mí primero para entender cuál es la idea central que el autor del texto quiere dar, cuáles son esas ideas o subideas, esas ideas secundarias con las cuales el autor se está basando para poder llevar a cabo el desarrollo de esa idea central, o si es un texto que tiene varios capítulos, cómo encuentro en cada capítulo esa idea central. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirven? ¿Qué debo tener presente? ¿Y cómo debo hacerlo? Entonces, digamos que el para qué sirven lo acabamos de ver. ¿Qué debo tener presente entonces cuando hacemos nosotros los organizadores gráficos? Entonces, aquí en este caso, empezamos con el cuadro sinóptico, ¿sí? Espérenme un momentico, yo los llevo acá. El cuadro sinóptico, como nos comentaba Carlos, siempre tiene el tema principal, arranca con el tema principal, debemos abrir las llaves. Si ustedes observan, siempre las ideas van en forma horizontal. Ay, perdón que me pasé. Van horizontalmente, ¿sí? Entonces, aquí tengo el tema principal. Por ejemplo, si el tema principal es la privacidad. Si yo trabajé el dilema ético de la revista y yo quiero que el tema principal que voy a trabajar es la privacidad la privacidad del ser humano. Entonces yo puedo colocar en un subtema, por ejemplo, definición de privacidad, efectos de invadir una privacidad, la parte legal que sostiene la privacidad. Estoy dando un ejemplo así como rápido. Y miren que los subtemas, yo también les puedo colocar otros subtemas que serían ideas secundarias. Y si ustedes observan, todo debe ir horizontal, o sea, aquí no vamos a hacer nada hacia abajo, ¿sí? Sino que todo lo vamos a ir desarrollando horizontalmente. ¿Qué hace la llave? La llave lo que está diciendo es que yo abro la llave porque aquí hay otras ideas y que cada idea tiene otras ideas. Entonces lo vamos manejando de una manera clara, de una manera sencilla, y mire lo que dice acá, es que siempre los enunciados deben ser concretos. O sea, no nos acostumbremos a ser organizadores gráficos llenos de texto, no. Una de las características del organizador gráfico es que cuando yo lo observe, ahí esté todo el contenido y que yo lo entienda. Entonces, como es un organizador gráfico, incluso yo puedo hacer una exposición a partir de un organizador gráfico y le puedo ir dando clic acá y me puede aparecer una imagen y luego otro clic acá en la idea secundaria y me aparece una imagen o puedo colocar un video. Entonces, mire que yo puedo tener una sola diapositiva para una exposición, una sola, pero tengo hipervínculos a otras diapositivas para ilustrar lo que yo estoy hablando. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto, no solo para escribir, sino para también cuando debo explicar? Porque es que los organizadores gráficos y las exposiciones
debe notarse que yo manejo el tema, que yo conozco el tema y no que me voy a poner aquí con todo el texto a leerlo. ¿Sí? Habrá cosas que yo puedo tener de apoyo, ya te voy a dar la palabra a Carlos. Por ejemplo, hay unas memofichas que nunca pasarán de moda y que a veces si uno está teniendo un texto un poco difícil para no tener la diapositiva llena de texto, yo puedo tener aquí a mi lado unos ítems, unos tips con colores o algo que me permitan recordar una idea que de pronto es un poco compleja que yo la pueda decir. O yo le puedo decir, en el caso de una exposición, puedo decir, me permito, querido público, hacerles la lectura de un apartado corto que considero es tan importante que si solo lo parafraseo se puede sentir que se pierde, digamos, la intencionalidad del autor. Eso lo puedo hacer perfectamente. Entonces, esto es lo que nos sirve a nosotros para también luego cómo yo puedo empezar a escribir a partir de un organizador gráfico, ¿sí? Carlos, tienes la palabra. Gracias, profe. Ahí yo soy muy preguntón, pero bueno. Me parece excelente. Sí, quería preguntarte, ¿qué ideas me podrías dar para, por ejemplo, cuando yo utilizo este mapa, este concepto? Hay veces hay palabras o hay temas que son demasiado extensos, pero yo quiero como suprimir bastante ese poco de palabras, pero entonces a veces me confundo de poner una palabrita chiquitica, a veces siento como si fuera como muy simple, pero entonces si Ujú. pongo demasiado, también me parece como muy exagerado. ¿Qué puedo hacer en ese caso? En ese caso, primero leer muy bien. Bueno, yo soy de la vieja escuela, entonces, mire, ya, por ejemplo, creo que llevo este periodo 3 cuadernos acabados, porque todo lo escribo, señalo. Entonces, yo a veces escribo y luego vuelvo y leo y miro cómo voy sintetizando la información. Bueno, el tema principal, por ejemplo, dame el caso de algo que estés pensando y hacemos un corto ejercicio. Bueno, en este caso, con usted estoy trabajando en lo de reflexivo, pero con la otra docente, que es lo de la parte de administración. Por ejemplo, tengo lo que son las escuelas de la administración, Ujú. escuela sistemática, escuela matemática, escuela Z, ¿cierto? En cada una tengo que especificarlo con cuadros sinópticos. Ah, ok. En un cuadro sinóptico haces todo eso. Entonces, dame un momentico, yo termino de exponer y tomamos tu Perfecto. ejemplo para poder hacer el ejercicio en un Word. ¿Listo? Ok, Ok. perfecto, gracias. Me parece genial que hayas dicho eso porque vamos a poder hacer un ejemplo ya que les va a servir a ustedes como tarea. Bueno, entonces aquí ese sería el cuadro sinóptico. Venimos con el mapa mental. El mapa mental, como yo les decía, es un ejercicio, digamos que es uno de los mapas más, o sea, a mí me encanta porque te permite reducir o resumir la información de una manera muy ilustrada. Pues traté de colocar uno que la verdad no deberían ir flechas, deberían ir solo líneas, pero por eso las estoy clarificando. Entonces aquí el tema es la definición de mapa mental. ¿Cuál es? Explicar de forma simple, debe ser ordenado y claro, puede ser un sol de ideas, el tema principal es llevado al centro. Mire que para cada una de las palabras hay una imagen, ¿cierto? Que lo ilustra. Utiliza palabras, colores, imágenes y líneas. Tiene una organización visual de la información y tiene palabras claves. Observen que ahí no hay textos extensos, ¿sí me entienden? Hay uso de colores porque el mapa mental lo permite y hay uso de imágenes. O sea, lo único que tienen allí equívoco es utilizar la flecha, porque es que la flecha indica que la idea se llega hasta ahí, explicar de forma simple. Entonces, como la flecha me está diciendo eso, quiere decir que a partir de ahí ya no puedo generar otra idea. Pero si llevo yo una línea que puede ser oblicua, que puede ser derecha, y la llevo hasta ahí, quiere decir que después del dibujito, yo si quiero puedo colocar otra línea o 2 líneas más que digan en qué consiste explicar de forma simple, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, explicar de forma simple, utilizar palabras claves.
Y otra, relacionar ilustraciones o ejemplos del tema con la realidad. Listo, ahí le abrí otro espacio a la comunicación. Entonces, a cada una de estas que ustedes ven allí, las imágenes, yo le puedo generar otras líneas. Como está allí presentado con las flechas, no llegarían sino hasta allí. Pero digamos que porque escogí ese, porque me pareció muy claro, me pareció muy sencillo, pero sí les hago la salvedad que no debemos utilizar flechas. ¿Listo? Lo mismo que en el mapa conceptual. Cuando yo utilizo la flecha indica que hasta aquí llegó la idea y no hay posibilidad de generar otra más. Y pues algo que pasa con el conocimiento es que nos permite ir ampliando de una idea básica unas subideas o unas ideas secundarias que se pueden ir ampliando de una manera Y importante. ¿Listo? Bueno, y vamos a terminar entonces con el mapa conceptual. Este es muy bueno, pero es uno de los un poquito difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque deben tener estas características. Uno, las palabras claves, miren ustedes que todos son palabras claves, ¿sí? No tienen exceso de texto. A veces yo puedo escribir un poquito más de texto, pero lo debo manejar como con viñetas, o sea, volver esa idea como si fueran unas subideas y puedo utilizar una viñeta. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera acá en características, podría decir son y tengo un cuadrado y primer punto, jerarquización, segundo, orientación visual, tercero, simplificación. Entonces lo puedo tener en uno solo, pero sin extenderme demasiado. Aquí nos está diciendo que el mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje. Sus elementos son conceptos, palabras enlaces, preposiciones y sus características son jerarquización, organización visual y simplificación. ¿Por qué lo leí así? ¿Cuáles son las características del mapa conceptual? Yo les dije, el 50%, o sea, un buen mapa conceptual elaborado es el 50% de su ensayo o de su escrito. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, el título es mapa conceptual. Está utilizando conectores. Los conectores no van entre nodos. Lo único que va entre nodos, que los nodos pueden ser rectángulos, cuadrados o círculos u óvalos. Lo que se maneja más son los rectángulos, los óvalos y los cuadrados. A veces yo puedo combinar, por ejemplo, rectángulo con cuadrado, pero la idea es no exagerar allí esa información, sino mejor dejarla así. Mire, sencilla, sí le puedo colocar, digamos, colores al cuadrado, pero aquí sí ya no es utilizar una cantidad de colores, ¿sí? Y por ejemplo, aquí también hay ese error, yo no sé por qué lo cometen las Canva, Genially, pero no debe ser, o sea, no debe ir con flecha, porque cuando va la flecha se acaba la idea. Entonces, imaginemos que ahí solamente es, ¿cuáles son las características? Nodos, palabras claves, líneas, oblicuas, horizontales o verticales, líneas, no flechas, y que tienen conectores, ¿cierto? Y los conectores no se encierran en nodos. ¿Por qué son tan importantes los conectores? Porque me ayudan a tener una lectura clave, jerarquizada de la información. ¿Por qué es importante para un ensayo? Por ejemplo, en el caso que nos comenta Carlos, escuelas de la administración. Entonces, las escuelas de la administración son, a ver qué podríamos decir allí, son teorías fundadas de cómo hay diferencia de manejo administrativo. Estoy aquí hablando sin leer el texto, ¿cierto? Las escuelas se dividen entonces, mire, aquí yo cambiaría y colocaría una flecha aquí, donde dice estrategia de aprendizaje. Digamos que ahí estoy diciendo la definición de una escuela y diría, acá en este conector diría se dividen en. Entonces voy a colocar una flecha hacia este lado. Ay, qué pena, es que se me olvida que no puedo hacer clic ahí. Una flecha hasta este lado y hasta acá y le voy. Y si son 5 escuelas, entonces 5 líneas y luego 5 recuadros donde voy a colocar el nombre de cada escuela. ¿Listo? Y ya después otra línea con otro conector para colocar la característica de cada escuela. ¿Sí? Pues Profe, así la ven. Sí, dime. sí, a veces de pronto, ¿sabe qué es lo que nos sucede? De pronto cuando usted está explicando
sí, la escuela, digamos, son 5 escuelas, pero uno a veces como que desearía especificar qué significa cada escuela, pero vemos que en el mapa conceptual no se necesita como especificarla en detalle, sino como para dar como una observación de lo que tiene ese tema, ¿no? De Lo pronto mismo eso es con lo que el a veces, cuadro, exacto, lo mismo con sí. el cuadro sinóptico. Es que miren lo que me pasó a veces con algunos en el resumen. No es que yo quería decir todo lo importante, y sí, todo lo importante casi fue volver y colocar gran parte del texto, porque nosotros pensamos que si decimos algo importante en muy poco texto no estamos diciendo nada, pero en verdad estamos diciendo mucho. ¿Por qué? Porque es que cuando yo voy a hacer una exposición, o cuando a mí me piden un organizador gráfico es porque el docente en ese momento quiere que tú, cada uno de ustedes, tenga la estructura en su mente, sigamos con el ejemplo de las escuelas de la administración, en que existen las escuelas de administración, porque la de administración es una disciplina, como disciplina es una ciencia que debe ser entendida y es como, por ejemplo, en psicología. La psicología tiene sus escuelas, ¿por qué? Porque de esa manera cada psicólogo se va a volver experto en una de esas teorías para su trabajo. Y lo mismo pasa con un administrador. O a veces hay algo que se llama eclecticismo y es que en mi trabajo yo puedo tener dos tipos de escuelas en las que me vuelva experto para realizar mi trabajo. Entonces, lo que se busca con los organizadores gráficos es eso, que ustedes aprendan a sistematizar la información, a sintetizarla, a reducirla de tal manera que lo que coloquen allí sea lo más relevante y lo que explique de una manera clara y sencilla lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Ese sería. Entonces, de todas maneras, ya vamos a hacer el ejemplo que te dije como en tiempo real, ¿no? Bueno, y acá ya la escritura del texto. Entonces, siempre en la escritura del texto tenemos una hipótesis o lo que se llama una tesis, ¿cierto? Una tesis es una afirmación. Entonces, en el texto, yo voy a decir en el primer párrafo introductorio, la introducción no es que yo coloque introducción y escriba, sino que hay un párrafo introductorio. Entonces, yo le voy a decir al lector, en este texto se hace un desarrollo de la siguiente afirmación en la cual se busca profundizar sobre cómo la escuela, digamos, la escuela, dime una, Carlos. De matemática, la escuela La sistema, escuela escala de de matemáticas. exacto, la escuela de matemáticas vinculada al ejercicio de la administración, porque por sus características permite que el futuro profesional o el profesional de la administración desarrolle habilidades de cálculo. Bueno, estoy haciendo acá una mirada así por lógica, ¿cierto? Entonces, a partir de los siguientes párrafos, que pueden ser 2 o 3, dependiendo del número de textos que me pidan, de páginas que me pidan en el ensayo o de palabras, yo desarrollo 2 o 3 párrafos de contenido. Entonces voy a decir allí, bueno, es importante notar que la Escuela de Matemáticas tiene unos teóricos que han prevalecido en el tiempo, pero que el más importante y relevante, a quien todos de alguna manera vuelven sobre él, es el matemático tal, de la época tal, que dijo esto, esto y esto. Yo ahí puedo hacer cita textual, abrir comillas y hacer la fuente según las normas APA. Entonces, miren que si yo vengo haciendo, si yo cojo ese cuadro sinóptico de las escuelas y las empiezo a llevar al escrito, ahí sí me puedo extender. En el organizador gráfico, no. En el organizador gráfico sintetizo. Entonces ya vamos a mirar acá, voy a coger un Word o un Word o podemos mirar un Canva. Ustedes no pueden hacer ejercicios en Canva o si los dejan. Profe, yo no he intentado, no sé cómo ingresar. Ah, bueno, voy a Dígame, mirar porque si de pronto los dejan, entonces ya les voy a decir cómo. El contexto, Gonzalo. entonces, ajá, contexto, el contexto, los actores, el contenido. Entonces, miren que la escritura del texto nos va a llevar a esto que está aquí, introducción y tesis, cuerpo argumentativo y conclusión. Recuerden que no vamos a colocar, por ejemplo, si es un ensayo, no vayan a colocar introducción, tal cosa, contenido, no, vamos a hacer párrafo introductorio, 2 o 3 párrafos de contenido,
y un párrafo conclusivo. El párrafo conclusivo puede decir, de acuerdo a todo lo que se ha dicho en el texto, se puede afirmar que la escuela matemática es válida en este tiempo porque le permite a los administradores gestar unos procesos o generar innovación a través de tal cosa. Listo, concluyes, ¿ya? Entonces, ahí ya me queda un texto. Recuerden, siempre miren cuántas palabras les piden o si les piden cuartillas o páginas, ¿cierto? Cuartillas o páginas es lo mismo. Y tratar de tener ese proceso allí presente. Creo que aquí termino con esta parte. Voy a dejar de compartir un momento y vamos a mirar. Esperen, yo abro aquí. Voy a mirar acá un momentico El Canva. organizador gráfico, el objetivo es sintetizar información. Eso es, Eso es, en o sea, resumen. sí, Hay ese es el diferentes métodos, objetivo pero es principal. sintetizar una información. Ajá. Bueno, ya les voy a volver a compartir pantalla. Resulta, ay, me fui por donde no era, perdón. Bueno, voy a entrar un momentico a Canva, pues yo no sé si a ustedes los dejan entrar a Canva, porque pues nos han dicho que no, a veces no los dejan navegar. Entonces, bueno, ¿qué hice? Y ingresé primero a, voy a hacerlo acá un momentico, entro aquí en Google y le digo Canva, ¿cierto? Entonces entro al sitio de Canva, entonces yo entré acá y pues como yo me mantengo conectada por la universidad, me deja entrar sin problemas, me presenta plantillas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es todo lo que yo he trabajado. Entonces yo puedo decir lo siguiente, busca plantillas, entonces yo puedo decir acá plantillas, cuadros sinópticos, entonces cuadros sinópticos y mi tarea es sobre cuadros sinópticos. Entonces, aquí me van a aparecer los ejemplos. Esperemos un momentico. Bueno, por ejemplo, a veces aquí no hacen las cosas como son, entonces no le crean todo a lo que ven. Por ejemplo, aquí este cuadro sinóptico no está hecho de la manera correcta. ¿Por qué? Porque el cuadro sinóptico siempre va a llevar la información de forma horizontal. Este, por ejemplo, tiene la estructura, pero tiene una exageración un poco en la información. Debería ser más reducido. Pero, por ejemplo, aquí encuentro uno que está bien, ¿cierto? Mire cómo lo hace. Y yo puedo decir que voy a personalizar esta plantilla. Entonces yo le digo personalizar la plantilla y simplemente comienzo a trabajar acá. Entonces voy a decir ciencia administrativa. Voy a decir algo así como ciencia o Escuela ciencia de la matemática. No, primero ciencia de la administración, ¿cierto? Entonces, pues ya uno cambia los colores, reduce la letra, ¿sí? Vamos a cambiar acá y decirle que nos ponga de pronto el blanco, creo que se ve mejor, o el negro. No me dejó cambiar. Ah, porque no lo señalé. Pero bueno, no me va a demorar mucho acá, pero es como para mostrarles que uno también le puede cambiar el Bueno, color o blanco. aquí Entonces, me deja ingresar al Canvas, pero me pide que me registre. Voy a decir con el de educativa. con el de educativas. Entonces, Sí, mira, muy bien. pero como es que yo tengo otra reunión ahorita, entonces para explicarles, por ejemplo, acá yo voy a colocar escuela, entonces acá yo voy a colocar ciencias de la administración y aquí abajo voy a colocar la administración, pues obviamente voy a hacer luego crecer la letra, cuenta con varias escuelas. Estas son, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, ya después le borro todas las otras cositas y voy a hacer crecer esta información. Puedo quitar esto de acá, puedo quitar esto de acá y estas son, y puedo quitar este que está acá. Listo. Entonces, por ejemplo, voy a quitar esta y esta y voy a quitar estas y estas. ¿Para qué? Para colocar acá, porque como son varias escuelas, esto acá. Entonces, digamos que son 4 escuelas, aunque sean más, ustedes ya la organizan, ¿cierto? Entonces, mire que la plantilla me permite a mí organizarlo como yo quiera, ¿sí? Y ya les voy a enseñar otra manera. Y acá vamos a alargar este así.
Este lo vamos a ampliar para que nos abarque todo, porque siempre tiene que abarcar todo, debe quedar dentro de la llave. Entonces aquí voy a decir escuela de la matemática, escuela de matemática. Dime otro nombre. Escuela Z. Con Z, Sí, escuela Z, sí, Z, así escuela como suena, sistema, escuela sí, Z, sí. Ok, sí, otro nombre, sistema, escuela sistema. Ay, de sistemas. Sí. espera que es que se me metió acá un cuadrito que no debe estar. La Z es de donde dice teoría Z, que digo. Teoría Ok, Z. pero esto porque, sácamelo de acá. Listo, y acá vamos a decir escuela. Voy a colocarlo mientras tanto así, pero ustedes ya saben, Sí, escuela de sí, claro, sistemas. sí. Listo, ¿y hay Ok. otra? ¿Hay otra? Está la clásica, pongamos la Neoclásica o clásica. clásica. La neoclásica, clásica, clásica. Entonces, escuela clásica. Ok. Listo, entonces ya qué van a hacer ustedes, ya ahí tienen, usted ya leyó qué es la escuela, entonces voy a organizar todo aquí. Entonces mira, yo lo puedo subdividir para que no me quede una chorreta o simplemente puedo decir lo siguiente. Puedo hacer lo siguiente, la escuela matemática tiene como fin tal cosa, ya, y no digo más nada. Y la puedo ampliar acá para que me quede así, ¿cierto? Tiene como fin tal cosa. Por Ahí ejemplo, El estudio autor, fecha y características, puede ser. también, porque mira, con los punticos yo puedo decir acá, representante, ¿cierto? De la teoría o de la escuela. Representante, 2 puntos y lo escribo. Luego, ¿qué fue lo que dijiste? Características, ¿cierto? Autor, sí. fecha y características. Entonces, fecha, o sería, más que fecha, digamos año, ¿cierto? Años, Porque son sí. escuelas. Años, O año, sí, siglos. Entonces, año. Año en año, que se creó, ¿sí? se publicó. O época, ¿cierto? Y acá ya colocamos característica. Característica. Entonces, mire, para que no me quede, característica, para que no me quede, digamos, de pronto muy extensa, entonces yo aquí puedo colocar. Puedo abrir, mire lo que yo puedo hacer. Puedo darle espacio acá, espacio a año y espacio a característica. Puedo reducir un poco y puedo crear una de estas. Vamos a darle aquí copiar y la puedo traer específicamente a característica para que me dé más espacio acá, porque el año yo lo puedo escribir acá. Mira, me paro acá en Ok, año y perfecto. digo, Chévere. por ejemplo, digo 989. El representante lo puedo escribir acá y digo que es Diego León, por ejemplo. No sé quién sea. Y acá en característica, entonces sí, William me puedo Pouchy. traer estos punticos, mire, puedo darle copiar y lo traigo y lo pongo acá. Ahora, ¿qué hago? Si veo que no me está cabiendo, entonces voy corriendo, voy organizándolo más, ¿sí? Y mire que me va a dar el espacio y estoy manejándolo todo de manera horizontal y me está quedando la información de la manera correcta, ¿sí? Entonces, aquí, ¿por qué corrí? Para que me dé espacio aquí para escribir las características. Y deben ser muy cortas y sencillas. Entonces, característica, creatividad, planeación. Y entonces, mira que no tengo que colocar un texto completo, no tengo que colocar un texto completo, sino que simplemente enfatizo en una idea que le brinda esa característica a esa escuela que la diferencia de los otros, ¿sí? Entonces ya saben cómo utilizar una plantilla de Canva. Esto en Canva. Listo, si quieren le toman una foto ahí con su computador, si pueden. De todas maneras queda la grabación y también la pueden observar. Y ya organizan ustedes, mira, si acá de pronto esto me está quedando, entonces yo la puedo ampliar, porque esta llave mayor también la puedo colocar más pequeña. Debe cubrirme toda la información, ¿cierto? Entonces yo bajo aquí escuela clásica para que como me queden al lado de las llaves. Listo. Entonces ya saben cómo lo podemos hacer en Canva.
¿Listo? Otra forma de hacerla es, voy a salirme un momentico acá y, como estoy compartiendo pantalla, espérenme un momentico, me toca dejar de compartir para colocar acá Word. Bueno, ahora, ustedes a veces pueden hacer los trabajos a mano alzada. Cuando lo hacen a mano alzada, entonces ustedes también pueden, esperen un momentico, pueden trabajarlo con colores. Ya voy a volverles a compartir para que miren otra forma que yo a veces hago mis trabajos. Compartir. Entonces voy a llegar acá. Aquí abrí un Word, ¿sí? Aquí abrí un Word, entonces le voy a decir disposición y le voy a decir orientación horizontal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago acá? Yo puedo empezar. Puedo hacer lo siguiente. Puedo venir aquí en insertar y mirar si en Smart Art hay algo que se parezca al cuadro sinóptico, ¿cierto? Si de pronto no lo hay, pues listo, yo ya sé, no veo así como un cuadro sinóptico. Entonces, listo, ya sé Aquí que no hay no. de eso. En jerarquía, ¿no? Entonces, lo puedo hacer con las formas. Entonces, mire lo que voy a hacer. Ay, voy a hacer esta, cuadro de texto. Entonces empiezo acá y le voy a colocar escuelas de la administración, ¿sí? Todo lo que dice allá, sino que allá es bueno porque está pues la plantilla, escuelas de la administración. Pero si yo no pudiera, entonces vengo acá y le digo que sin contorno, para que me quede así. Y ya luego vuelvo otra vez, insertar formas y me busco aquí la llave, mírenla acá, entonces la organizo acá, con esta la puedo poner toda bonita, le puedo poner colores, ¿sí? Y la puedo ampliar y ya solamente aquí como que la encierro un poquito. Y miren que también lo puedo hacer en Word, ¿sí? Y este lo copio, le digo acá lo traigo, le digo copiar acá, y este después acá vuelvo y lo bajo acá, copiar acá. Entonces, ¿para qué? Para poder colocar escuela de matemática y lo que hicimos allá, ¿sí ven? Entonces, mire que también en Word yo puedo hacer la tarea. Listo. O lo puedo hacer a mano. Y si necesito entonces, como necesito más llaves, entonces vuelvo otra vez a insertar formas, tomo la llave y ya la empiezo a colocar acá. Esta cosita es la que me ayuda a darle la redondez y empiezo a trabajar y así la voy haciendo. ¿Les queda claro? Listo. Carlos, Sí, listo. profe. Sí, muy bien. Está muy explicado esa partecita, chévere, porque nos amplía más la parte de cómo podemos trabajar no solamente con usted, sino con los demás docentes. Ajá. Me gustaría, sabes, que antes de que te cortemos más el tiempo, porque debes estar ocupada más tarde, es lo del ensayo reflexivo. Ah, sí, ¿Sí? vamos allá. Listo. Entonces, Gracias, profe. voy a dejar, dale, me encanta. Y si José o Gonzalo tienen alguna pregunta, también. Espérenme en No un por ahora. momentico. Ok, espérenme en un momentico. Voy a retomar de la diapositiva. A ver, ¿dónde está? Vamos a retomar esta, pero necesito un momento para volverles a compartir. Quiero que tengan claro, o esperen, yo les tomo esta fotico a esta. Ah, no, esperen, yo la pongo un momentico. Esperen un momentico que voy a hacer algo acá, loco. Sí, vamos aprendiendo cosas. Bueno, a mí me gusta mucho la didáctica, entonces que mis estudiantes aprendan también los tips que nos ayudan a nosotros a hacer eh, trabajos interesantes. Entonces en el chat les voy a compartir esta imagen que es la del mapa conceptual para yo no tenerla que estar abriendo, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes colocan, como van a hacer el ensayo es sobre, ¿me recuerdas cómo es sobre el dilema ético, la alternativa de solución? Exacto. Ajá. Un El de la dilema, el del familia. dilema El de que... familia. Y No, a partir de un texto, el de la familia es un escrito, es un ¿cierto? Y el escrito. de, exacto, un escrito
un escrito. Sí, el ensayo reflexivo es el del momento 4, que hay que coger el tema ético que habíamos Ah, el tomado, último, cualquiera de sí. los Sí, el tres. último. Exacto, sí mismo. Momento 4, espérate un momentico que yo creo que yo lo abrí acá. Listo. Entonces, bueno, pero antes de empezar, entonces recuerden que ese ensayo, para hacer ese ensayo, ustedes pueden realizar ese mapa mental con el tema del dilema que ustedes eligieron. Entonces voy a compartirles aquí pantalla directamente con el anexo, ¿sí? Entonces, me dicen cuando ya estén viéndolo acá. Ya lo están viendo. Así es. Muy bien, entonces este formato es el que ustedes deben utilizar. Lo bajan y trabajan sobre él. Hay unos que no lo hacen allí o lo hacen con los colores de su escuela. No. Este tiene el color de la Escuela de Ciencias Sociales porque el curso de Ética y Ciudadanía pertenece a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Entonces, por eso no cambien los formatos o no lo hagan en un simple Word. Háganlo en este anexo. Aquí está, digamos que no se les está pidiendo portada, ¿por qué? Porque aquí están los datos que yo necesito para calificarles. ¿Listo? O sea que todo lo van a hacer acá. ¿Qué es el ensayo reflexivo? Dice acá. Debe tener lo que yo les explicaba, un párrafo introductorio, el desarrollo del contenido y uno o dos párrafos conclusivos. Las ideas planteadas deben apoyarse en los teóricos del curso, hacer la respectiva cita de fuente dentro del párrafo en que se utiliza y relacionarse en los referentes bibliográficos. ¿Listo? Este es el texto que deben entregar. Este es el texto. Entonces, ya esta parte gris la borran solo cuando ya hagan el trabajo, para que lo tengan ahí como una guía. Entonces, el ensayo reflexivo debe llevar un título. Carlos, como tú tienes abierta la guía, ¿me lees por favor bien la instrucción de la guía sobre el ensayo? Claro. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, dale, Gonzalo. Perdón, Carlos. En la guía dice que mínimo 2 páginas, ¿no hay un máximo límite? Obviamente, pues no escribir un libro, O sea, pero mínimo 2 páginas, casi siempre es máximo 4, o pues ok, ya mucho 5, pero tratar de que no sea tan extenso. concretar. Sí. Listo. Dice, en la actividad consiste en elaborar un ensayo reflexivo en el que se aborde lo estudiado y analizado hasta el momento. Se debe tener en cuenta la argumentación, la alternativa de solución al dilema seleccionado, desde una perspectiva ética y con base en la Constitución política. El ensayo reflexivo debe tener título, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Extensión mínimo 2 páginas. Para el desarrollo de la actividad, entregar cuenta que el entorno de aprendizaje debe consultar el material y documentos anexos dispuestos para el avance conceptual y desarrollo de la actividad del momento 4. En el entorno de evaluación debe enviar un ensayo reflexivo en el que se aborde todo lo estudiado y analizado hasta el momento. El ensayo reflexivo debe tener título, introducción, desarrollo, conclusión, referencia, extensión mínimo 2 páginas. Ok, La listo. evidencia, listo, ok. Tranquilo, es que ya era para que nos quedara claro. Entonces, mire, como yo ya les expliqué, en un ensayo no es que vamos a colocar introducción, debe ir una introducción, pero ¿cómo? En un párrafo, ¿cierto? Como les expliqué. Entonces, vamos a colocar, a decir algo que el título de mi ensayo va a ser la violación a la privacidad, por ejemplo. Hablando de la revista, ¿cierto? Y del famoso, la violación a la privacidad en personas públicas o en personajes públicos. Digamos que ese es mi título. Aquí lo tenemos en Verdana, Verdana 2, listo. Entonces, a los títulos sí le puedo colocar, digamos, colocarlo en mayúscula sostenida. Mentiras, no, ya no, con la nueva cosa de la... Espero yo lo ¿Es mando acá. con Tim o Debe Arial? tener tipo oración. Entonces, la violación a la Pues, privacidad en personajes públicos. Y ya vamos a manejarlo. Ustedes lo pueden manejar aquí en párrafo con 1.5, ¿sí? Y le dan a aceptar para que le siga quedando así ordenado.
Como en las normas APA, perdón, como es un texto escrito, debemos tener alineación a la izquierda, ¿cierto? Ya no es que vamos a hacer justificado, sino que se hace alineado a la izquierda. Entonces, como debo tener un párrafo introductorio, que sería la introducción, entonces podemos quitarle la negrilla. Entonces yo puedo empezar diciendo este texto o este ensayo, ¿cierto? Este ensayo o este escrito tiene como propósito desarrollar ideas argumentadas. ¿Cierto? Estoy haciendo acá un ejemplo, ideas argumentadas a partir de la siguiente afirmación. Y tú puedes colocar una tesis, ¿cierto? Que sería la afirmación, sería, por ejemplo, los personajes públicos, los personajes públicos tienen derecho a ¿qué podemos decir? Al libre desarrollo de sus individualidades, individualidades, formas de vida, listo, ¿cierto? Las cuales serán miradas desde el autor tal. Ustedes pueden escoger un autor, ¿sí? Puede ser de la primera unidad, de la segunda, como ustedes deseen, o de la tercera, o dos autores. Y colocan allí, ya, listo, hicieron la introducción, si quieren la amplían un poquito más y ya luego empezamos el desarrollo. A hablar, por ejemplo, hay que usar conectores, hablar de privacidad, conduce a reflexionar cómo nuestra constitución política, por ejemplo, podemos empezar desde ahí, cómo nuestra constitución política observa el derecho a la privacidad. O simplemente pueden empezar definiendo la privacidad. Y digamos ahí yo voy a manejar 2 o 3 o 4 párrafos de desarrollo, ¿cierto? Que es demostrando que los personajes públicos tienen derecho a no ser estigmatizados ni a ser violentados en su privacidad, ¿cierto? Y ya a lo último, digamos que ya escribí toda, y bueno, entonces digamos, si aquí yo diría Constitución Política observa el derecho que reza así, 2 puntos. Entonces aquí yo puedo abrir comillas y si el artículo de la Constitución es muy largo, entonces tomo la parte que más me sirve, entonces puedo colocar 3 puntos que dicen que voy a tomar a partir de cierto lugar y comienzo a escribir lo que es, y si me queda faltando, también termino con 3 y coloco, perdón, y coloco aquí, cierro comillas, y colocaría entre paréntesis 1991, ¿cierto? Que sería el año de la Constitución Política. Es la forma de ir trabajando las normas APA. Entonces, cada que en un párrafo yo utilice una idea de un autor, entonces puedo decir, como expresó Martínez, 2009, tal cosa de la privacidad o tal cosa de los dilemas. Bueno, ya como ustedes vayan a desarrollar su escrito. Y cuando lleven 3 o 4 párrafos, porque como son 2 páginas, entonces, esperen que es que esto se me salió acá. ¿Cómo hago para quitar esto? Bueno, no le pongamos cuidadito. En la flechita. ¿En esa? No, es porque le movía. No, Acá. en la derecha, ahí. Ahí, ocultar. Listo, pero no, se me fue otra. Ah, sí. La No, otra. se me fue la otra. Listo, pero entonces miren que ustedes acá ya tienen el proceso y como son 2 páginas, pues obviamente seguirían acá en la otra y digamos que tengan 2 o 3 párrafos entre esta y luego hacen 1 o 2 párrafos conclusivos que pueden decir a modo de conclusión o concluyendo,
se puede, a modo de conclusión, es importante dejar claro qué tal cosa. ¿Listo? Entonces ya cuando termino, entonces vengo y puedo hacer una página extra o ahí mismo colocar referentes. Yo creo que lo podemos hacer en otra página, referentes bibliográficos. Y como ustedes ya tienen la información en contenidos, van a utilizar aquí es el único lugar donde se puede copiar y pegar. Van a traer de contenidos bibliográficos los autores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo acá Cortina, pues es un ejemplo, Cortina, Adela, 2007, 2007, que es, ya, ¿qué es y para qué sirve la ética? Como esto es un video, entonces espérenme un momentico. Yo voy a venir acá, un momentico nomás acá. ¿Qué es y para qué sirve la ética? ¿Y para qué sirve la ética? Entonces me coloquemos acá. Ah, me faltó colocar la ética de Adela Cortina. Listo. Entonces, mire, yo podría colocar lo que más se usa es este video que es muy bueno. Cuando ustedes quieran profundizar un poco de ética, lo pueden hacer. Lo pueden hacer con este A mí la video. imagen se me quedó Ella es una congelada, ¿les filósofa. pasó a todos? Es una filósofa excelente, ya voy, ya te voy a dar la palabra. Entonces, mira, copiamos el enlace, digamos, porque es la fuente completa. Entonces, vengo acá donde yo estoy haciendo la referencia bibliográfica y le escribo el enlace. Entonces, como debemos hacerlo en normas APA, señalizo la información, vengo aquí, ay, es que justo se me quitó, espérame un momentico que me toca es mostrar la barra. Pero como quito esta, ay Dios, ¿por qué me Donde dice sale? archivo, hundir donde dice archivo, profe. No, mira, me sigue saliendo, no. Bueno, pero entonces digamos disposición. Entonces vengo aquí en Ahí. disposición y le digo párrafo, ¿cierto? Cuando le doy párrafo, vengo acá y le digo sangría francesa. Y en sangría francesa le doy aceptar. Entonces miren lo que hace el texto. Me coloca según las normas APA la sangría francesa que debe quedar de esta manera, ¿sí? Ahora yo puedo venir, vamos a ver si por ejemplo tengo aquí una guía a la mano, una guía de actividades a la mano, donde tenga, no va a tener una con autores, sale en el sílabus, un sílabus, vamos a ver acá, en los sílabus, mira, por ejemplo, acá digamos que yo utilicé este señor, entonces, y que está en el contenido bibliográfico, yo le doy control C y vengo y lo coloco aquí, en esta parte. Y ahí, como yo ya le di la orden de que me lo hiciera con sangría francesa, entonces todo lo que coloque me va a seguir saliendo de esta manera. Ahí estoy cumpliendo yo con las normas APA, que también deben ir en orden alfabético y procurar. A ustedes no es muy complicado porque ahí en contenidos o simplemente en las guías o en el sílabus que se les envía. Ahí están los textos citados, digamos más o menos, si no tienen viñetas, están citados con normas APA, si tienen viñetas, simplemente copian y pegan. Digamos que yo lo voy a colocar acá, voy a volver a hacer el ejercicio, lo coloco todo aquí. Espere, yo le quito la sangría, voy a quitar un momentico sangría. Entonces, también a esta, vamos a quitarle. Entonces, digamos que yo tuve dos autores que son ellos, Cortina y Muñoz. Entonces los tomo a los dos, voy a volver a hacer el proceso, vengo aquí a párrafo, en párrafo donde dice sangría en especial, voy a decirle sangría francesa. Es en sangría francesa, le doy a aceptar y ahí ya me queda según las normas APA. ¿Listo?
Bueno, ya vamos a ir terminando porque tengo otra reunión aquí a las 11. Entonces, ¿alguna pregunta? Sí, profe. Lo último, pues, casi, pues yo me fui en el ensayo que, pues, busqué el significado, la definición, y él me manda que obviamente es algo de tema como de uno, ¿cierto? Yo puse como título el dilema número 2, que es el de lo que le sucedió al rector. Ujú. Entonces, desde el punto de vista mío acá adentro, dije que cadenas rotas, gracias al poder del conocimiento. Es como el título que escogí. Entonces, en la introducción yo pues quiero hacer algo breve porque sé que está extenso el tema. Dije que jamás me imaginé convertirme en un profesional dentro de una prisión, un sueño que desde tiempo atrás he tenido y que por más que intenté no pude realizar estando afuera, pero ahora encerrado en estas cuatro paredes llenas de barrotes y cadenas, Dios y la vida han permitido con la oportunidad, darme una gran oportunidad de ser profesional. Entonces de ahí para allá abajo, ya entonces ya comienzo yo a como a dar que por ejemplo decir, buscar referencias, bueno, a ver, bueno, de ahí para allá entonces ya coloco lo que, que el curso de administración o el curso de ética y ciudadanía me han dado ciertas habilidades que me han ayudado a reconocer situaciones, cosas como esa. Entonces yo quería saber si estoy enfocado en lo que se debe, ¿o qué? No sé. Bueno, espérate, no había visto que tú me habías hecho una pregunta acá. Ay, se me fue Carlos en minúscula, discúlpame. Mira, Carlos, la primera parte con la que inicias, yo creo que yo la dejaría como una reflexión final. ¿Sí? Porque cuando uno trabaja un ensayo reflexivo, el ensayo reflexivo es académico, ¿cierto? Me gustó mucho lo que colocaste y lo puedes dejar después de la conclusión del texto como la reflexión a todo esto tan bonito que te ha llevado a ti, como una situación negativa, ¿cierto? Difícil, se convirtió en algo bueno para tu vida, ¿sí? Y te va a permitir a ti optimizar las cosas de muchas maneras. Entonces, yo empezaría que introduzca, o bueno, o déjalo así y te tocaría hacer otra introducción, ¿cierto? Porque lo que tú estás haciendo allí es contando algo personal que me parece muy válido, muy importante. Pero entonces, déjalo o lo haces Tra- primero, como, o mira, puedes yo no, colocar en el trabajo, a propósito de mi vida, ¿cierto? A propósito de mi vida. Y dejas ese párrafo y ya debajo colocas el título que tienes para el ensayo, ¿sí? Y ya comienzas. Este escrito parte de la mirada analítica que he estado realizando a partir de el dilema ético número 2, en donde se ve implicado un rector con una licitación, pues no hay que volverlo a escribir todo, pero puedes hacer una enunciación allí corta y ya comienzas a desarrollar el tema. Debes de mirar que en el tema tú vas a colocar opiniones personales, pero te tienes que apoyar en teóricos. Por eso el énfasis de que sea un ensayo reflexivo, porque caben tus reflexiones personales, pero también debes apoyarte en lo académico. Es decir, que si tú estás diciendo, en tu opinión, que la corrupción, por ejemplo, es una forma de vida que ha generado muchos individuos en el territorio colombiano, mirado desde la ética, según tal autor, se podría decir que eso no debe hacerse por esto y por esto. Y si observamos la constitución política, pues cuando habla de la corrupción, estos parágrafos o estos artículos que expresan tal y tal cosa. Entonces, mira que vas llevando una conversación tuya con tus pensamientos, con tus opiniones, pero las afirmas y las argumentas con los teóricos que tienes en el curso. Lo mismo para ustedes en cualquier tema que estén trabajando. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entre lunes o martes al correo me pueden enviar los avances antes de subirlos.
y yo les puedo dar una, no les digo que esta semana porque me estoy como colocando al día por todo lo que me ha pasado. Entonces, lunes o martes, como tenemos plazo hasta el 21 para la entrega, entonces yo les hago la lectura y les digo, vea, mejóralo aquí, hazlo aquí, o ya está muy bien, ya lo puedes subir, para que a ustedes pues les vaya también rindiendo el espacio de Perfecto. tiempo. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? Ay, sí, porque la reunión es a las 11. Bueno, era. Además, pienso que disfrutamos mucho este encuentro, me gustó. Como siempre, compartir con ustedes es fabuloso. Y por favor, empecemos a hacer el ejercicio de, en dudas e inquietudes, generemos diálogo, así sea estos últimos días. No tanto de colocar allá los avances los hacemos por el correo interno y allá tratemos es como de comunicarnos, bueno, de contarles que vamos a trabajar el tema en el próximo encuentro que va a ser 10 u 11, ese ya sería la web que ahora se llama como encuentros académicos disciplinares y que nos pueden llevar a que en el último encuentro de ese tipo tengamos al invitado que les dije para que nos hable un poco de la marca, pensando en que algún día ustedes puedan tener un emprendimiento o algunos ya lo tengan allí empezando a desarrollarse. ¿Listo? Cuéntame, Gonzalo. Profe, ¿esa invitación llega por el correo para el 10 de julio? Sí, y yo les hago la tarjetica de invitación. Ah, bueno. Pero de todas Muchas maneras, gracias se vayan por el encuentro de separando. hoy. Fue muy bueno y muy productivo. Yo creo que aprovechamos todos y Sí, me participamos gustó. todos activamente. Muchas gracias por su profesionalismo y su dedicación. Gracias, Gonzalo. No, gracias a ustedes porque ustedes hacen posible también estos espacios que son bastante interesantes. Lástima que los otros compañeros pues a veces les dificulte como participar de los encuentros. Pero de todas maneras, como ustedes les tienen que ir avisando a sus guardas, díganles que les va a llegar una invitación a más tardar el lunes para que les separen 10 u 11, ¿cierto? Aunque voy a tratar de que se vaya el viernes para que les organicen las fechas la próxima semana. ¿Listo? Listo. Profe, sí, yo entonces en cuanto a lo mío, voy a empezar a escribirle lo que más o menos he organizado porque yo tengo las dos introducciones. Yo lo del tema lo que quise tratar es como captar al lector de qué es lo que quiere decir esta persona que comenzó con este tema. Quiero seguir leyendo, quiero seguir leyendo. Entonces yo tuve otra introducción aparte de esa. Entonces yo voy a hacer lo que he hecho, ya usted me va corrigiendo antes de para poderla subir. ¿Te Ajá. parece? Claro, sí, no, y además me Muy parece bien. muy interesante la manera como lo empezaste y el propósito que acabas de decir, porque Ok. entonces no la quites de allí, déjala el título, pero sí colócale como una, ahí sí puedes colocarle un subtítulo en el mismo, en el inicio del párrafo. A propósito de mi, no sé, de mi aventura personal o algo así, porque el título que tienes es Perfecto. cautivante. Entonces, cuando ese título y hablas de lo roto, uno ya tiene interés en leerlo, ¿sí? Ok, Y eso es lo que perfecto. busca un ensayo, que mantenga captado al lector con el tema. Por eso es tan importante que desde el inicio hasta el final, en la conclusión, haya una hilación de ideas y se note que va una secuencia allí bien organizada. Listo. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias Ok. por todo, compañero. Bueno, no, Gracias. ustedes, un abrazo en la distancia, bendiciones, que en Amén. medio de todo tengan unos espacios de momentos significativos, alegres, de compartir con el otro, también de las reflexiones personales y que se disfruten este ejercicio académico que están llevando a cabo para su proyecto de vida, que es titularse como profesionales. ¿Listo? Así va a ser. Bueno, profe, Bueno. Muchas nuevamente que gracias, la profe. felicidad me la Bueno, atropelle. ay, gracias. Yo le Así agrego necesito a que sus me palabras, atropelle, como a sus palabras le Gonzalo. agrego la espiritualidad que hace tanta falta en estos momentos del país y